Jóvenes, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos de nueva cuenta. Estamos aquí otra vez platicando, haciendo nuestras reflexiones jurídicas en torno a todos estos temas jurídicos que son inherentes a la licenciatura en Derecho. El día de hoy nos toca hablar de un tema interesante, parte del derecho civil. Vamos a referirnos específicamente a la rama de las sucesiones. Vamos a empezar a hacer una serie de programas, una serie de videos referentes a este tema del derecho de las sucesiones. Como ustedes saben, el segundo curso en términos generales de derecho civil se estructura de la siguiente manera. Hablamos del derecho de la familia y de las sucesiones. Todos estos videos que vamos a grabar en breve, en esos próximos días, nos vamos a referir concretamente al derecho de sucesiones. Y a partir de hoy será especial porque hoy tendremos nuestro primer video referente al derecho de sucesiones. Vamos a abordar cuáles son los aspectos generales de esta rama del derecho civil que es tan conocida en este derecho positivo mexicano. Para todos aquellos alumnos que tengan alguna duda en particular, ya saben que nos encontramos formalmente a sus órdenes. Entonces es momento, vamos a abocarnos al estudio de las sucesiones en derecho positivo mexicano. Sucesiones. Para entender el derecho de sucesiones, tenemos que conceptualizar en primera instancia a qué se refiere este derecho propiamente de las sucesiones. Y las sucesiones, la palabra sucesión viene de la palabra suceder. Es lo primero que debemos entender. La rama del derecho de sucesiones, o hablando propiamente del derecho de las herencias, viene de la palabra suceder. ¿Y por qué de la palabra suceder? Jurídicamente podemos entender una sucesión o una herencia proveniente propiamente de esta palabra suceder, sucede o se sucede cuando una persona sustituye a otra en una relación jurídica. Por eso la palabra sucesión viene de suceder. Una persona sucede a otra, una persona toma el lugar de otra, una persona toma el estandarte de otra. Y nos estamos refiriendo naturalmente a una persona que ha fallecido. Aquella persona que ha fallecido naturalmente dejaría de existir o deja de existir en ese momento en el mundo del derecho, y otra persona en su lugar en el mundo jurídico va a tener ese lugar que la persona que falleció tenía antes de este acontecimiento, que es la muerte. Entonces, por eso la palabra sucesión viene de suceder. Una persona va a suceder a otra. Una persona va a tomar el lugar de otra en el mundo jurídico o en el mundo del derecho. ¿Okay? Entonces, la muerte o el muerte sustituye a un vivo y a su vez es un sucesor y sucedido. El que está vivo va a suceder a un muerto, y uno es el sucesor y el otro es el sucedido. Así es como se entiende propiamente en el derecho de sucesiones este concepto de suceder. Y vamos a entender a las sucesiones como aquella transmisión de bienes por causa de la muerte. Este es un primer concepto de las sucesiones, la transmisión de los bienes por causa de muerte. Este es un concepto que se ha retomado del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y en su primer concepto o en su primera acepción podemos entender entonces a esta sucesión como la transmisión de bienes por causa de muerte. ¿Okay? ¿Qué es la herencia? Vamos a platicar un poco de la herencia. Hablando del concepto de la herencia propiamente, es un concepto complejo porque la herencia abarca o comprende muchísimas situaciones, no nada más comprende bienes. Todos por regla general entendemos que las sucesiones solamente es un conjunto de activos, un conjunto de dinero, un conjunto de bienes. Pero no es así, muchachos. La sucesión y la herencia va más allá de eso. Se pueden heredar también deudas, se pueden heredar activos, se puede heredar dinero, se pueden heredar bienes, pero también se pueden heredar obligaciones. Entonces, a través de la sucesión, un muerto, una persona que ya no está viva, va a transmitir esos derechos y obligaciones que tenía en vida, esas obligaciones pendientes, ese cúmulo de deberes que tenía en el mundo jurídico, se los va a transmitir una persona que va a tomar su lugar en el mundo jurídico. Por eso hablamos del concepto de suceder, ¿ok? Entonces, la herencia, podemos entender también la herencia como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones que recibe una persona por causa de la muerte, ¿ok? Un conjunto entonces de derechos, de obligaciones, de bienes que recibe una persona por la causa de la muerte, por causa de muerte, ¿ok? Esto lo podemos retomar, podemos constituir otro concepto más formal,
de sucesión, tal como lo establece el artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal. Recuerden que decimos el Distrito Federal porque todavía no ha sido modificado este nombre, aunque ya sabemos que el nombre correcto del lugar es la Ciudad de México. Y es así como el artículo 1281 del Código Civil para ese Distrito Federal también va a entender a la sucesión como la sucesión la va a entender como en todos sus bienes, como un conjunto de bienes propiamente que tenía el difunto. La sucesión entonces es en todos los bienes del difunto o se va a trabajar respecto de todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces el artículo 1281 del Código Civil nos hace comprender que la sucesión no nada más comprende aquellos activos o aquellos bienes o aquellas cosas económicas, aquella cantidad económica que existió o que tenía favorablemente la persona que fallece, sino también los derechos y las obligaciones. Entonces el 1281, el artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal, es muy claro al decir que la sucesión comprende derechos, obligaciones, activos y pasivos, y todos aquellos, obviamente, todos aquellos pasivos y todas aquellas obligaciones que no se extinguen por el simple hecho de que haya ocurrido una muerte. Por lo tanto, hablar de una sucesión o hablar de una herencia, tenemos que hablar propiamente de una transmisión de derechos y obligaciones, como lo estábamos comentando, de activos y de pasivos, que propiamente un difunto va a transmitir a una persona en vida y que no se extinguen con la muerte. Espero que haya quedado claro. En pocas palabras, simple y sencillamente la sucesión comprende derechos, obligaciones, activos y pasivos. Un muerto los transmite a una persona que sigue viva en el mundo jurídico, y esta persona que sigue viva en el mundo jurídico tendrá que hacerse cargo de esas obligaciones pendientes que dejó el fallecido, y a su vez tendrá de lo que sobre de estos pasivos, del pago de estos pasivos y del cumplimiento de sus obligaciones, el sobrante pues ya pasará a ser propiedad de la nueva persona que es el sucedido en vida, ¿ok? Y bueno, hay algunos casos que son parecidos o que se asemejan a la figura de la sucesión en el derecho positivo mexicano. Estamos hablando del caso de la muerte civil, estamos hablando del caso de la presunción de muerte. Recuerden ustedes que hay una declaración de ausencia, una presunción de muerte en el Código Civil mexicano, para el Distrito Federal concretamente. Hay un capítulo donde hablamos de la declaración de ausencia y bueno, pues propiamente la muerte civil son figuras que en definitiva cobran relevancia y que se asemejan propiamente al concepto de las sucesiones, ¿ok? Entonces, hay algunos derechos que también se extinguen. Ahorita que estamos platicando de este suceso, de este acontecimiento, hay algunos derechos que en derecho positivo mexicano también se extinguen por el hecho o por el suceso de la muerte. Al hablar de sucesiones y al estudiar esta rama de sucesiones, nosotros tenemos que partir de un acontecimiento cierto que se va a dar en todos los casos de los seres humanos, y me refiero a la muerte. Entonces tenemos que estudiar la muerte desde el punto jurídico. Es lo que estudiamos en sucesiones. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere en el mundo del derecho? Hay un cúmulo de derechos que también se generan y que son parte del derecho positivo mexicano y se extinguen con la muerte. Me estoy refiriendo al usufructo en primer término, este derecho real que consiste en un derecho de uso y disfrute respecto de un bien, el derecho de uso, el derecho de habitación, que es el derecho de aprovechamiento directo respecto de bienes muebles o inmuebles, según sea el caso. También los derechos derivados del parentesco se extinguen automáticamente con la muerte. Claro que si una persona viva acredita que el fallecido fue, ya no es porque ya no existe en el mundo del derecho, pero fue pariente en el grado concordante respecto del que tenga derecho para heredar, pues si él acredita que hubo un lazo de parentesco, pues tendrá derecho en alguno de estos supuestos que veremos en estos videos a continuación, tendrá derecho seguramente a heredar. Si es que no hizo una sucesión o no hizo un testamento, y tramitamos las reglas de la sucesión legítima, naturalmente. El matrimonio también es una figura, una institución que se extingue con la muerte, y la patria potestad, los derechos políticos
Y con eso podemos entender que la muerte, una vez que una persona muere en el mundo del derecho, ocurren una serie de consecuencias que son las que estudiamos precisamente en este curso de sucesiones. Entonces, para que quede claro, algunos derechos que se extinguen con la muerte, propiamente es el derecho de uso, es el derecho de habitación, es el derecho de usufructo, es el de matrimonio y todas aquellas obligaciones que nazcan del parentesco. Es importante que ustedes tengan consciente esto. También los derechos políticos, jóvenes. Los derechos políticos, en definitiva, se extinguen con la muerte. Vamos a hablar entonces de los tipos o de las especies de sucesiones que hay en derecho positivo mexicano. ¿Qué tipos de sucesiones o qué especies de sucesiones hay? Hay tres tipos, básicamente hay tres tipos de sucesiones. La sucesión testamentaria, la sucesión legítima y la sucesión mixta. ¿Y a qué se refieren esos dos tipos de sucesiones? Cuando hablamos de la sucesión testamentaria, es un tema relativamente fácil. Cuando una persona elabora su última voluntad, elabora un testamento, prácticamente va a establecer y va a designar cuáles son los derechos que va a transmitir por causa de muerte. Va a dejar herederos previamente y perfectamente establecidos. Cuando una persona hace un testamento, es su última voluntad y es esta persona quien realmente va a definir a través del testamento quiénes serán sus herederos en el mundo del derecho, ¿ok? La otra sucesión es la sucesión legítima. Cuando hablamos de la sucesión legítima, nos estamos refiriendo a una persona o un supuesto donde no existe el testamento. Cuando una persona no hace testamento, hay una serie de reglas que están establecidas en el Código Civil para que la sucesión opere de esa manera. Por decir algún ejemplo, si una persona no hace testamento, una de las reglas generales que estudiaremos al momento de platicar sobre la sucesión legítima es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esto quiere decir que si una persona no hace testamento, tendrán derecho a heredar conforme las leyes mexicanas, primero aquellos parientes que sean cercanos, estamos hablando de padres, estamos hablando de hijos, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de esposos, de esposas, y si no existen estos parientes en el mundo del derecho, pues existirán otras reglas, existen otras reglas que están establecidas propiamente en el Código Civil. En pocas palabras, en la sucesión testamentaria las reglas o los herederos están perfectamente definidos a través de ese instrumento que es el testamento. Y en la sucesión legítima no hay testamento. Entonces, ¿quién nos va a decir quién es el heredero? Pues la ley nos establece ciertas reglas para definir perfectamente quiénes van a ser esos herederos en el mundo del derecho. Y también está la sucesión mixta. Habrá algunos testamentos donde solamente se establezcan algunos bienes a heredar o a favor de alguna persona en especial, pero ¿qué pasa si solamente algunos bienes se transmiten en la vía testamentaria y existen otros bienes pendientes por repartir? Y me estoy refiriendo al caso de los legados, más adelante hablaremos de ello. Si solamente se dejan algunos bienes o se transmiten algunos bienes vía testamentaria, quedarán pendientes otros bienes por repartir y esos bienes se repartirán conforme a las reglas de la sucesión legítima. Entonces, cuando hacemos una mezcla entre la sucesión testamentaria y entre la sucesión legítima, hablamos de una sucesión mixta. Hay otro criterio para clasificar las sucesiones y criterios desde el punto de vista del proceso o de procedimiento para tramitar las sucesiones. Las sucesiones se pueden tramitar desde el punto de vista de su procedimiento de dos maneras. Se puede tramitar desde el punto de vista jurisdiccional y se puede tramitar a través de un notario. Las sucesiones las podemos transmitir o las podemos procesar o las podemos tramitar. Número uno, con un notario, habrá ciertas reglas que ya lo veremos en su momento. Y número dos, a través de un juez. Si no podemos pagar un notario o si no concuerdan las reglas necesarias en el mundo del derecho para tramitar una sucesión notarial, lo haremos entonces a través del juez y hay un juicio especial para tramitar estas sucesiones. Es importante, hablaremos de él, aunque es un tema que se estudia en procedimientos civiles especiales. Es importante que platiquemos de estas reglas y de este proceso por virtud del cual se transmiten los bienes a título de herencia. ¿Okay? Ahora, los herederos, que son las personas que van a recibir, que van a ser los sucedidos y no los sucesores, que van a ser los sucedidos quienes van a recibir este cúmulo de derechos, obligaciones, activos y pasivos por causa de la muerte de un fallecido, podemos instituirlos de dos maneras.
por cabeza o por estirpe. Dice el Código Civil que podemos heredar de dos maneras, por cabeza o por estirpe. Si yo voy a dejar a una persona en mi testamento, yo puedo dejar a mi hermano o a mis hermanos. Si yo tuviera 2, 3, 4 hermanos, cuando yo designo un heredero de manera específica o de manera directa, me estoy refiriendo a una persona directa, y entonces entendemos, conforme a las leyes mexicanas, que estamos hablando de una sucesión por cabeza. Es decir, designar a cada uno de los herederos de manera específica, cada uno hereda por cabeza. Y cuando nos referimos al segundo tipo de sucesión, nos estamos refiriendo a la sucesión por estirpe. El estirpe no es otra cosa sino los descendientes directos de los herederos que yo instituí en primer término. Si una persona hereda por cabeza, es que en primer lugar el heredero lo instituyó, o más bien el fallecido lo instituyó como heredero. Y si nos referimos a una sucesión por estirpe, quiere decir que el muerto o el fallecido instituyó a una persona primero por cabeza, y en caso de que no pudiera heredar una persona, le va a dejar a esta herencia, en un caso de herencia sustituta, a aquellos descendientes que tenga. Entonces, estirpe, cuando hablamos de estirpe, nos referimos a los hijos o a la descendencia de los herederos que dejamos en primer término. Por cabeza es el heredero, por estirpe es la descendencia del heredero, y también podemos designar o podemos establecer nuestra herencia, en primer lugar, a favor de un heredero específico, y si en caso de que este heredero no pueda, no quiera o esté imposibilitado para heredar, o simplemente repudie la herencia, si nosotros designamos un heredero sustituto, puede ser por estirpe, que hereden inmediatamente los descendientes directos que la persona que hereda en primer lugar o que hereda por cabeza, que esa es la regla básica, ¿ok? Ahora vamos a hablar en qué momento propiamente se produce la sucesión. Recuerden ustedes, por ejemplo, si yo hago un testamento, el testamento es plenamente válido, pero surte sus efectos al momento del fallecimiento. Y no es que surte sus efectos automáticamente. Para que surte sus efectos en el mundo del derecho, yo tengo que tramitar o tengo que procesar esta sucesión, ya sea ante un notario o ante un juez. En el momento en que ocurre el fallecimiento en el mundo del derecho, en ese mismo instante, con el acta de defunción, que es el documento que en derecho acredita el fallecimiento de una persona, en ese mismo momento yo puedo dar trámite a la sucesión o a la herencia, y lo puedo hacer, como habíamos comentado, a través de un notario o a través de un juez. Esas son las reglas básicas. ¿Y en qué momento entonces la herencia cubre o cobra eficacia en derecho? Pues al momento del fallecimiento. Todas las herencias van a ser eficaces, o todas las herencias van a surtir sus efectos. La sucesión se produce específicamente al momento del fallecimiento. Hablamos de sucesión al fallecimiento. No podemos hablar de una sucesión antes de que una persona fallezca. Tenemos este mito porque lo decían las abuelitas, porque lo decían algunas personas de algunos años atrás, es que yo heredé en vida. No existe la herencia en vida, jóvenes. Eso es una equivocación jurídica. La sucesión solamente se actualiza en el mundo del derecho hasta que ocurre este acontecimiento, que es la muerte. Entonces, en vida, si queremos transmitir nuestros bienes, nuestros derechos, nuestras obligaciones, hay otras figuras en el mundo del derecho para hacerlo, a través de una compraventa, a través de una permuta, una cesión de derechos, una cesión de obligaciones, pero jamás a través de una sucesión. La sucesión es la transmisión de bienes, derechos u obligaciones, como lo hemos platicado, por causa de la muerte. Entonces, si no hay una muerte cierta, no podemos hablar de sucesiones. Esto es importantísimo. Y vamos a hablar entonces de aquellas personas que están involucradas en este derecho sucesorio. Prácticamente vamos a hablar de tres figuras, y me estoy refiriendo al heredero, al legatario y al decujus. Se escribe decujus, pero no cometan esa equivocación, por favor. La pronunciación correcta es decujus, y significa, el decujus significa de cuya sucesión se trata. En primera instancia, el decujus es el difunto, es el muerto, es la persona que va a dejar o que va a transmitir este patrimonio que tenía en vida, este cúmulo de derechos, de obligaciones, de activos, de pasivos por el simple acontecimiento de la muerte. Entonces, si nos referimos de aquí en adelante al decujus, nos estamos refiriendo naturalmente a la persona que falleció y que está transmitiendo sus derechos, sus obligaciones, sus activos y sus pasivos a sus herederos por el simple hecho de haber muerto, ¿ok? Heredero. ¿Cómo podemos entender al heredero? El heredero es el adquirente a título universal
por causa de muerte de todos y cada uno de los bienes del patrimonio en liquidación. Porque también, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la sucesión? Es decir, en derecho, ¿qué es la sucesión? ¿Cómo está conformada? Pues a través de un patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio del que estamos hablando? Pues naturalmente estamos hablando del patrimonio del de cuyos, del patrimonio del fallecido. Y si hablamos del patrimonio del fallecido, es un patrimonio que ya no es titular de una persona, porque ese patrimonio pertenecía a una persona que ya no está viva. Y si ya no está viva, ese patrimonio ya no puede pertenecerle a esa persona. Lo primero que se tiene que hacer para poder transmitir ese patrimonio es pagar todas las deudas que tenía el difunto al momento de estar vivo y, en segunda instancia, cumplir todas y cada una de las obligaciones en un momento dado, ¿ok? Una vez que se hayan pagado todas y cada una de las deudas y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, jóvenes, en ese momento entonces podemos hablar de una transmisión propiamente del patrimonio que está en liquidación. ¿Y por qué está en liquidación? Porque primero tenemos que cumplimentar, primero tenemos que liquidar los pasivos, tenemos que cumplir las obligaciones que dejó pendiente el fallecido en el mundo del derecho, ¿ok? Es importante que les comente esto. No se pueden transmitir nada más lo positivo, no puedo transmitir nada más los bienes, el dinero de las cuentas, las joyas, el ganado, las casas, los carros, no, jóvenes. Primero se tienen que pagar todas las deudas. Y una vez que se liquiden totalmente las deudas, una vez que se cumplan todas las obligaciones que dejó pendiente el de cuyos o el fallecido, ahora sí, lo que sobre lo vamos a transmitir a los herederos. Y si hablamos o nos referimos al heredero como un adquirente a título universal, nos estamos refiriendo a que el heredero, que es la persona que va a ser receptor de este patrimonio en liquidación, esta persona tendrá que pagar todos los derechos, todas las obligaciones, tendrá que pagar todas las deudas, tendrá que cubrir todas las obligaciones pendientes y una vez que lo haga va a recibir la totalidad de los bienes y de los derechos y de los activos que sobren. Entonces el heredero es el adquirente a título universal. En pocas palabras, el heredero adquiere absolutamente todo lo que haya existido en el patrimonio del de cuyos o del fallecido. Y me refiero entonces a una segunda figura que es el legatario. El legatario entonces va a ser el adquirente a título particular por causa de muerte de algún bien en específico, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? De toda la universalidad de bienes que tenía esta persona que tenía el de cuyos en vida, a lo mejor el de cuyos quiere dejar un bien en especial a una persona. Yo tengo 5 casas, 4 carros y 3 cuentas bancarias. De todos esos bienes, que son la universalidad de mi patrimonio, que realmente se los tendría que transmitir a mi heredero, yo dejo como mi heredero, le voy a heredar todas mis casas, todas mis cuentas, todos mis carros a una persona especial, excepto un carro, excepto el Mercedes-Benz que tengo en mi garage. Ese Mercedes-Benz específicamente se lo voy a heredar a una persona. Y cuando una persona hereda una cosa en particular, un bien en particular, se le llama legatario. Entonces el adquirente a título particular, no universal, por causa de bienes de un bien específico, se le conoce como legatario. Entonces ya analizamos 3 figuras, ya analizamos quién es el de cuyos, que es el fallecido, ya analizamos quién es el heredero, que es el adquirente a título universal, y ya analizamos quién es el legatario, que es el adquirente a título particular. ¿Okay? ¿En qué momento los herederos o los legatarios toman posesión o deberían tomar posesión en el mundo del derecho de los bienes que fueron transmitidos propiamente por el de cuyos o por el fallecido? Pues desde el momento del fallecimiento. Se supone que desde el momento en que fallece, los herederos o los legatarios en un momento dado pueden adquirir ya esa posesión de los bienes, excepto, solamente hay un supuesto, excepto en el caso del matrimonio. En el caso del matrimonio no. ¿Por qué? Porque si una persona estaba casada y fallece, ¿quién se va a quedar con la posesión de los bienes que tenía el de cuyos o un muertito? Pues el cónyuge supérstite, así se le llama en derecho. El cónyuge que sobrevive se le conoce como cónyuge supérstite, que es el cónyuge que sobrevive cuando otro cónyuge muere. Para efectos de la herencia, y ya lo veremos más adelante, algunas reglas de la sucesión legítima, hay reglas muy especiales, las sucesiones son muy particulares, y hay algún supuesto por ahí donde papá y mamá puedan llegar a morir en un accidente.
Si papá y mamá mueren en un accidente y no sabemos quién muere primero, si papá o mamá, porque es importante saberlo. A lo mejor si muere papá primero, mamá sería heredera, o si mamá muere, papá sería heredero. Si no se puede determinar específicamente quién murió primero, la ley entiende que los dos murieron al mismo tiempo y automáticamente los herederos, tanto de papá como de mamá, tendrían que tomar posesión de los bienes. Espero que haya quedado claro en ese sentido. Naturalmente, cuando hablamos del matrimonio, de la toma de posesión de los bienes, en el caso del cónyuge supérsite, estamos hablando de la sociedad conyugal, naturalmente. Cuando en la sociedad conyugal ambos cónyuges son propietarios de los bienes por regla general al 50-50%. ¿Ok? ¿Cuál es la capacidad para heredar? De acuerdo a las leyes mexicanas, basta con que tengamos la capacidad de goce. Recuerda que hay dos tipos de capacidad, la de goce y la de ejercicio. La de goce es esa simple aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Basta con la capacidad de goce, basta con que una persona tenga capacidad de goce, es decir, tenga capacidad, o sea, capaz en derecho para ser titular de derechos y obligaciones. Basta con ese tipo de capacidad para que puedan heredar. Incluso, ya hemos comentado mucho esto en las sesiones, los nasciturus, que son los concebidos no nacidos, pueden tener esta capacidad para heredar en el mundo del derecho. Si una persona es concebida, aunque todavía no haya nacido en el mundo del derecho, pues basta con que sea concebida en el vientre materno para que le podamos heredar los bienes, ¿ok? Es importante esto. Si entonces una persona engendra a una persona, si dos progenitores se unen y la esposa o la mamá ya está embarazada, entonces podemos entender que esa persona que es concebida no nacida, que se le conoce en el mundo del derecho como nasciturus, tiene capacidad plenamente para heredar. Finalmente vamos a hablar de un concepto que es delación. ¿Qué significa la delación de la herencia? ¿Qué es delación en el mundo del derecho? Es lo que vulgarmente conocemos como el llamamiento a la herencia. Una vez que una persona fallece, vamos a llamar a todos aquellos que hayan sido o que sean posibles herederos. Cuando una persona fallece y se va a abrir la sucesión de una persona, hablamos de este concepto llamado delación de la herencia. Vamos a hacer el llamamiento a todos los posibles herederos para ver quién resulta ser heredero o legatario de ese patrimonio en liquidación del de cuyos, ¿ok? Es importante. Entonces, esta capacidad de heredar la entendemos. Una persona basta con que tenga la capacidad de goce, no es necesario tener capacidad de ejercicio, que es esta capacidad para ejercitar nuestros derechos en el mundo jurídico. Y se hablan de tres elementos para poder heredar. Número uno, existir en el mundo del derecho. Número dos, tener capacidad suficiente, que ya establecimos que hay capacidad de goce. Y las leyes también hablan de un elemento o de un aspecto ético. Y cuando hablamos de este aspecto ético en el caso de las sucesiones, hay unos supuestos en el Código Civil que sancionan a algunos herederos en el caso de que no tengan buenas costumbres o que no sigan las reglas de la moralidad. Digo, para acreditar estas reglas de la moralidad, la única manera en que podamos cerciorarnos o podamos acreditar que una persona no cumple con estas reglas de honor y justicia es que un juez, a través de una sentencia que haya causado estado, determine propiamente que una persona pues, no cumple con esas características. De otra manera, pues no podríamos acreditar en un aspecto jurídico esta capacidad honorable o de moralidad que pudiera tener alguna persona. Entonces se manejan estos tres requisitos para poder heredar: existir en el mundo del derecho, tener la capacidad suficiente, que es la capacidad de goce, y tres, pues este aspecto de ser una persona moral o de buenas costumbres, y para poderlo tramitar en un momento dado, porque en algunos casos así sucede, tendremos que hacerlo nada más a través de una jurisdicción voluntaria, a través de un juzgador. Pero en el caso de las sucesiones, cuando nosotros tramitamos, lo cierto es que en el mundo real, cuando nosotros tramitamos una sucesión, no es necesario tramitar ante un juzgador una declaración a través de una sentencia que diga que yo tengo buenas costumbres. En realidad basta con tramitar y procesar la sucesión conforme a derecho. Naturalmente que existir en el mundo del derecho debemos tener la capacidad suficiente. Si no la tenemos, si no tenemos capacidad de ejercicio, pues bueno, como hablaremos más adelante, serán los tutores o los representantes legales quienes asumirán o ejercerán estos derechos en el caso de las personas que solamente tienen capacidad de goce.
Bueno, entonces, jóvenes, esta primer parte o este primer capítulo de sucesiones, hoy ya empezamos con los videos de sucesiones, lo vamos a tomar en consideración. Recuerden que si tienen alguna duda, estoy en los canales que ya lo saben, estamos en el WhatsApp, estamos en el correo electrónico. Háganme saber, por favor, sus dudas, sus comentarios, y en la próxima cápsula o en la próxima sesión o en el próximo video vamos a seguir hablando de esas reglas generales de la sucesión para que podamos avanzar y conocer con mayor profundidad este derecho sucesorio. Les deseo a todos que tengan una excelente tarde y pásenla muy bien. Saludos a todos.